Listo, entonces ahora vamos a empezar a barajar las cartas para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para este solsticio. Entonces, como apertura de la energía general, vamos a ver qué nos trae el tarot de la frecuencia para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para este solsticio. Este tarot contiene dibujos de las frecuencias energéticas de los diferentes conceptos que vemos en estas cartas, las cuales se conectan con tu propia energía para activarte el concepto representado. Uy, salieron dos. Listo. Dos mandalas, catalizador y revela el misterio. Ahora vamos a sacar el tarot, que será el desarrollo del tema. Las lecturas por signos son lecturas generales. No fuerces una lectura si no se aplica a ti. En cambio, en momentos de quietud, trata de conectarte desde tu interior con los mazos usados y declara tu intención para que en la próxima lectura tu energía alimente la baraja y tirada de tu signo correspondiente. Tres de pentáculos. Listo. La parte inconsciente de ese tema. 7 de copas. La parte consciente de ese tema. Uy. Entonces, el hombre colgante al revés, arcano mayor. El camino a la solución. 10 de bastos. Y la última carta que representa la solución del tema como tal. Quiero contarte que previamente, antes de grabar, todos los mazos usados en esta lectura han sido barajados por un tiempo determinado. Ya lo que tú ves en el video es la barajada respectiva a la tirada de la carta. Otra vez 3 de copas en esta posición. Vamos a sacar el punto ciego de la lectura general. Entonces, si te gustan las lecturas de tarot de este canal, anímate a invitar a más personas para que se sumen a las lecturas mensuales y así poder nutrirlas de una energía más amplia y variada. Sale. Punto ciego número 70. Debo traducirlo. Entonces el punto ciego que salió fue el sello número 70. Wavering significa vacilante. Estas son las cartas que salieron para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para este solsticio. Entonces, pues vamos a mostrarlas con más detalle. Hola, hoy los saludo desde la hamaca para hacer la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis. Simplemente hoy estoy un poco indispuesta. Sí, corporalmente estoy un poco indispuesta, pero esta lectura me emociona mucho, entonces no quería como aplazar más el tiempo de grabarla, sino simplemente dije, grabémosla de manera informal, o sea, yo pues no soy tan seria como aparezco en los videos, soy un poco más relajada y pues ese momento de mostrar eso, como la actitud de relajación eh, y como de soltar la rigidez. Entonces pues aquí estoy grabando la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, sobre lo que le trae este solsticio que se viene el 21 de junio. Es una lectura muy chévere. Pues a mí me gusta cuando las cartas empiezan como a dar un mensaje cohesionado entre todas y como van guiando paso por paso según cada carta el mensaje que quiere dar el tarot para esos signos. Entonces eso es lo que
me motivó como a tratar de mediar entre mi indisposición corporal y las ganas que tenía pues de grabar la lectura y aquí estoy, digamos, pasándola, pasándola pues acá relajada en la hamaca. Entonces, vamos a ver. Mm, para la apertura de la energía general nos salieron dos cartas, dos mandalas. El primer mandala, número 60, se llama Catalizador. Es una carta muy similar a la carta de la torre en el tarot, porque es una carta que indica que se te viene una energía de cambio y de cambio drástico, de cambio inminente, ya sea reflejado en lo externo o reflejado en lo interno. Y es como si te dijera que el universo ha confabulado a tu alrededor para dirigirte a ese cambio. Y pues dado que tiene relación con el solsticio, pues me parece como bastante pertinente porque este solsticio en particular nos va a traer una energía de cambio. Entonces es como si esta carta de apertura reflejara esa energía para los signos de agua. Mm, Este cambio que refleja esta carta es un cambio que tiene en cuenta tu bien superior, así no se perciba a simple vista. O sea, todos los cambios que obedecen a una transformación del sí mismo son cambios que en últimas terminan favoreciendo al sí mismo, porque cualquier cambio que nos lleve a la expansión y al crecimiento es algo a favor nuestro. Nosotros como seres habituados a lo habitual, siempre le tenemos miedo al cambio y le tenemos miedo a la incertidumbre que puede traer el cambio. Entonces no siempre buscamos esto conscientemente y no siempre buscamos esto para nuestro sí mismo. Nos gusta como tenernos definidos en un molde, en una personalidad y seguir trabajando para esa personalidad. Entonces, lo que te indica esta carta es que te va a llegar un catalizador de cambio y ese catalizador va a quemar literal las falsas creencias que tengas a tu alrededor y va a dejar como solo lo verdadero. Normalmente este tipo de cambios que nos ayudan a cremar las falsas creencias nos traen una sensación de desasosiego y de incertidumbre porque nosotros estamos habituados a nuestras creencias y a que nuestras creencias nos den seguridad y validan la identidad que tenemos de nosotros mismos. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación en la que una creencia se ve cuestionada y, digamos, como dice aquí la carta, que una creencia se ve quemada por la situación, entonces eso nos genera como una sensación de no sé quién soy, porque atamos normalmente nuestro yo a las creencias que tenemos. Lo bonito de este tipo de cambios es que al quemar las falsas creencias, nos quedamos con la pureza de nuestro ser, nos quedamos con eso que somos, sin todos los adjetivos añadidos a ese ser. Y así nos aprendemos a conocer un poco más a profundidad y eso pues es un resultado maravilloso de este tipo de situaciones. La siguiente carta es una carta muy divertida, a mí me ha salido varias veces y me ha traído muy buenos resultados porque es una carta que te responde a una pregunta con otra pregunta. Entonces, si tú sacas esa carta, la carta te dice que el universo está tratando de comunicarse contigo por todas las vías posibles y que tú más o menos te estás haciendo el de la oreja sorda, el de la vista gorda, no le estás parando bolas a todas las señales que te está mandando el universo y así tengas preguntas, no estás como poniéndote a disposición de las respuestas que te está dando el universo. Entonces, lo que te dice el siguiente mandala, que es el mandala número 52, que se llama Revela el Misterio, es que te recomienda que hagas un ejercicio de escucha, ¿sí? Que te centres, que te pongas en quietud, que te pongas en meditación, que apagues como esa mente que todo el tiempo está tratando de analizar la situación y simplemente te sientes a escuchar y te sientes a visualizar la pregunta que tengas en mente
y que hagas como un ejercicio en el que cuando te sientas listo para escuchar entonces esa pregunta, te paras, te diriges, por ejemplo, si tienes una biblioteca, pues te diriges a esa biblioteca, sacas un libro al azar, abres una página al azar, escoges un párrafo al azar y ese azar te va a llevar a la respuesta que necesitas, que a veces pareciera como una respuesta críptica, dado que estás escogiendo como esas cosas al azar, pero que en últimas sí te va a empezar a responder la pregunta que tienes en tu mente. Yo como, por ejemplo, cuando me ha salido esa carta, no he tenido como libros a la mano para hacer el ejercicio con un libro. Lo que hago es como empezar a usar el internet, ¿sí? Ya sea YouTube o otras páginas de internet, otros portales de internet, y empiezo como a hacer así al azar y escojo un video al azar y lo escucho al azar. Y eso me ha traído también muy buenos resultados. He encontrado respuestas bastante profundas con ese método del azar cuando me sale esta carta en particular. Entonces, la mezcla de esas dos cartas como apertura de energía general es una mezcla que como que le quita el estrés al asunto del cambio inminente y le pone como un tono de juego, bueno, el universo está tratando de comunicarse contigo, juguemos a escuchar al universo. Entonces, pues, si te sale esa carta, te recomiendo que hagas ese ejercicio, a ver, pues, qué te sale en el libro que escojas o en el video que escojas al azar. Y pues mirar a ver si tiene relación con la pregunta que tienes en tu mente. Ya yéndonos hacia las cartas del tarot, a las cartas que salieron en el tarot, al ejercicio de las 5 cartas, pues empezamos con lo siguiente, con la carta del centro. La carta del centro simboliza el tema a tratar. Entonces, como ya nos abrió la energía general, nos abrió esta presencia del cambio inminente, de la expansión inminente, del crecimiento inminente, en el centro, el tarot te sacó como centro de ese tema la carta del 3 de pentáculos o el 3 de oros o el 3 de monedas. Es una carta bien bonita porque es una carta que tiene que ver con la manifestación en el plano de lo físico. Lo chévere de este 3 de pentáculos ya relacionado con la energía general es que te indica que tú tienes la capacidad de expresar tu ser más profundo relacionado con tu hacer. Esto puede que se relacione con tu profesión, como también se puede que se relacione con algún otro tipo de hacer. Pero lo que te dice esa carta es que tienes la posibilidad de empezar a sacar frutos de ese hacer, a sacar gozo, disfrute de ese hacer. Y que dentro del placer mismo del hacer vas a encontrar como una luz, como una guía interna, como una pasión interna para poder expresar tu ser más profundo en ese hacer particular. Es como si lograras despertar tu luz, tu guía interna, tu, tu propósito, eh, tu propósito, aquello que te apasiona, aquello que te hace feliz, como si tuvieras ya un muy buen escenario para depositar esa luz y ese propósito y esa pasión en algo material, en algo que puedes crear por el placer de crearlo y en traer algo nuevo a este mundo. Te indica que el trabajo y la dedicación que apliques en ese hacer te va a traer también un sosiego y una plenitud porque está motivado por esa pasión interna y está motivado por esa capacidad de enfocar esa pasión interna en la manifestación dentro del plano de lo físico. Entonces, es un augurio muy bonito para empezar a canalizar ese yo profundo del cual te hace el llamado la carta del catalizador, porque la carta de apertura del catalizador te dice que de manera inminente vas a empezar a conectarte con ese ser más profundo y vas a empezar a expandirte y a crecer con ese ser más profundo. Y entonces, al ya centrarlo en el mazo de los pentáculos, entonces esa posibilidad de conectarte con tu ser más profundo está relacionada con tu hacer,
con lo que sepas hacer, con lo que realizas del día a día o con tu profesión. Ya tú verás cómo encauzas como todo este discurso en tu propia versión de tu propia vida. Pero pues lo que esta carta te indica es que ya puedes aterrizar toda esa luz interna a un plano material y al crear algo nuevo para este mundo. Entonces es una manera muy, muy bonita de encauzar ese catalizador y ese misterio que te indica el mandala 52, que reveles el misterio. Entonces es como si tuvieras esa posibilidad de generar una obra y que esa obra te dé mm, la plenitud y la expresión de ese ser más profundo que busca expresarse, que busca salir y que busca conectarse con tu yo más mundano, por decirlo así. Ya la siguiente carta, que es la carta del lado izquierdo, que representa la influencia interna de la cual no eres consciente, que rodea a este tema central. Entonces, eh, si la apertura de la energía general te trae un cambio inminente y un misterio que necesita ser revelado, y si ya vemos que eso puede desarrollarse dentro de tu hacer, entonces esta carta de esta influencia interna inconsciente ya relacionada con el 7 de copas es bastante interesante porque te llama la atención de que de pronto estás usando satisfacciones externas para adormecer algún tipo de vacío o para no lidiar con algún tipo de sombra o para no conectarte con ese ser más profundo. Entonces, si las cartas de apertura te dicen que el universo y tu ser más profundo están tratando de conectarse contigo eh, y de conectarse pues ya a un nivel más profundo, pues valga la redundancia, entonces ten en cuenta esta influencia de la cual no eres consciente, porque el 7 de copas es como la carta de las ilusiones mundanas, la carta de los espejismos mundanos y de cómo tratamos de llenar ciertos vacíos internos con esos espejismos mundanos, por ejemplo, vicios, placeres, hábitos, por ejemplo, con exceso de trabajo o con exceso de procrastinación, como que nos llama la atención a que examinemos precisamente esa falsa estabilidad que nos trae el asociarnos con estas cosas mundanas y el tratar de satisfacer nuestro yo más profundo con estas cosas mundanas y superficiales. Hay una relación muy interesante que uno tiene con el sí mismo y es como cuando uno siente un llamado interno y cuando uno siente como una necesidad de llevar su vida a un plano más profundo y uno no sabe como por dónde coger ese llamado. Y lo primero que hacemos es tratar de distraernos de esa necesidad de profundidad y de hacer lo que el mundo nos enseña que es lo más normal. O sea, el mundo nos enseña desde pequeños a que debemos distraernos, debemos entretenernos, debemos llenar los vacíos de nuestro espacio con cosas de la afuera para que esas cosas de la afuera nos den algún tipo de llenado y, y así pues como tener algún tipo de estabilidad. Dentro del budismo, esto se le llama los dharmas mundanos. Y los dharmas mundanos es como todo aquello que tú te construyes a tu alrededor para darte una sensación de estabilidad. Pero como tú te lo construyes a tu alrededor, te lo construyes desde el afuera y te lo construyes en el afuera, esa estabilidad termina siendo una falsa estabilidad. Porque cualquier cosa de la afuera pues, es impermanente. Esa es la naturaleza de este mundo, la impermanencia. Todo se está transformando, todo está cambiando y todo tiene sus ciclos de subidas y bajadas. Entonces el apegarnos a algo que siempre está cambiando, pues es como apegarnos a una constante incertidumbre. Entonces esta carta lo que te hace el llamado es que empieces a observar qué, qué cosas de tu vida has alimentado para
distraerte de ese yo más profundo y para darte una sensación de estabilidad que no necesariamente es una verdadera estabilidad. La verdadera estabilidad nos llega cuando nuestro ser y nuestro centro se pueden mantener intacto independientemente de lo que pase en el afuera, independientemente de si las cosas nos salen bien o nos salen mal. Si nosotros no nos apegamos a las expectativas, si no nos apegamos a los resultados y si no nos apegamos a ese afuera que está constantemente cambiando, aprendemos a buscar algo dentro de nosotros un poco más permanente, un poco más sólido. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, o sea, para mí me ha llevado toda la vida y todavía no lo he logrado, o sea, tengo como muchos ires y venires y pues cada experiencia es como un aprendizaje más alrededor de cómo buscar una estabilidad que provenga de adentro y cómo dejar de pretender que es el afuera lo que nos da estabilidad. Entonces esta carta de 7 de copas como influencia inconsciente dentro del tema general, recuerda que te hace el llamado, la carta del catalizador, que te viene a quemar las ilusiones externas, que te viene a quemar lo falso para dejarte lo verdadero. Entonces esto tiene relación con ese 7 de copas, que tú te empieces a dar cuenta que de lo de afuera empieza a ser ilusorio, falso, y que empieces como a soltar, eso no se puede soltar de un momento, de un día para otro, sí, de 0 a 100%, sino que empieces como a observarlo. La primera capa es observarlo, así, observar cómo eres tú con el afuera y qué de ese afuera utilizas como para sentirte estable. Y luego observarlo y luego como de encontrar en qué momentos ese afuera empieza como a ser un bastón para nosotros. Ya luego es que de observarlo es que podemos empezar a cambiarlo, que podemos empezar a transformarlo hacia nuestro interior, hacia algo más profundo. Entonces, esto es un ejercicio que nunca se acaba, ¿sí? Es un ejercicio constante porque este mundo está diseñado para alimentar el afuera y está diseñado para hacernos creer que es desde el afuera como encontramos felicidad, que es desde el afuera como encontramos plenitud, que es desde el afuera como encontramos sentido a la vida. Entonces es para que empieces como a pararle bolas a, a qué de ese afuera eh, puedes empezar a ir soltando para empezar a abrirle el espacio a tu interior, para empezar a conocerte dentro de tu interior. Si ya lo relacionamos con la carta central, que es la carta del hacer, de empezar a plasmar tu pasión y tu ser más profundo dentro del hacer, entonces podemos empezar entonces a mirar qué de nuestro hacer es un hacer que nos brinde una falsa estabilidad y qué de nuestro hacer es un hacer que nos puede dar mmm, una mayor expresión de profundidad. Esta carta tiene mucha relación como cómo buscamos adormecer algo que no hemos trabajado o un vacío con el cual no queremos lidiar, eh, con vicios, con placeres, con hábitos compulsivos, exceso de trabajo, con exceso de descanso, con los excesos, con los extremos. Y cómo eso, si ya es muy repetitivo, te genera como un desgaste de tu energía vital, porque la energía vital no solo existe en este plano terrenal, también existe en un plano energético más profundo. Y ese es el llamado que te hace el universo, a que empieces a conectarte con ese plano energético más profundo. Ya la siguiente carta, que es la carta que representa la influencia externa de la cual eres consciente, te sale un arcano mayor, el colgado o el hombre colgante, pero te sale al revés. Entonces, primero te la explico al derecho. Cuando nos sale el arcano mayor del colgado o el hombre colgante, es un arcano que nos hace el llamado a que nos ubiquemos dentro de una quietud reflexiva y que dentro de esa quietud reflexiva encontremos una nueva perspectiva, una nueva visión, una nueva manera de ver las cosas y de vernos a nosotros mismos. Entonces,
cuando este arcano te sale al revés, significa que estás huyéndole a esa quietud a la que estás siendo llamado y a esa reflexión a la que estás siendo llamado, que estás como reticente a esa reflexión a la que estás siendo llamado y estás otra vez como lo que te decían las cartas de apertura, como tratándote de distraer de ese llamado profundo que, que en el caso de las cartas de apertura es inminente. Entonces, esta carta vuelve y nombra la tendencia a endulzar la realidad con distracciones y cómo esas distracciones te abstraen de esa necesidad de quietud y de reflexión profunda a la que te hace el llamado ese arcano mayor del colgado o el hombre colgante. Entonces, dado que es un arcano mayor y dado que hace parte como de la influencia externa, quiere decir que el universo mismo te está haciendo la petición de que vayas a la quietud, de que vayas a la reflexión, de que apagues un momento como todo lo de afuera, todo lo que has construido, todos esos dharmas mundanos que has construido a tu alrededor, a los cuales has asociado a tu identidad y asociado a tu personalidad. Y que empieces como a quitar esas distracciones del medio para que puedas llegar a conectarte con tu yo más profundo y para que puedas llegar a conectarte con ese llamado al que estás siendo, digamos, guiado, independientemente si te das cuenta o no te das cuenta, el universo te está llevando a esa necesidad de profundidad. A veces cuando somos muy tendientes a distraernos, a entretenernos con el afuera, para no escuchar esa necesidad de profundidad que tenemos en nuestro interior, lo que pasa es que nos llega una situación que nos remueve y esa situación que nos remueve de una activa como el arquetipo de este arcano, que es la reflexión, que es la necesidad de parar y de pensar, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué busco este tipo de distracciones? ¿Por qué tengo este tipo de reacciones? Porque sigo teniendo, por ejemplo, esos comportamientos compulsivos? Y te hace un llamado a la reflexión. Y precisamente te indica, al ser el hombre colgante, te indica que esa reflexión te va a llevar a un cambio de visión. Por eso el hombre colgante está colgado al revés, porque está sostenido dentro de una quietud y está mirando el mundo desde otra perspectiva. Entonces, si a ti este arcano te sale al revés, es que estás huyendo a ese arquetipo y estás, sí, buscando distracciones externas. Y ya como pues hace parte entonces de la influencia externa, entonces párale bolas al externo, párale bolas a ver en qué te estás distrayendo y trata como de abstraerte de eso y brindarte ese momento de quietud al que estás siendo llamado, porque todo crecimiento y toda expansión nos van a llevar a una mejor experiencia de vida, a una mejor experiencia de ser. Entonces no le huyamos a ese crecimiento y a esa posible expansión. Por más miedo que tengamos de soltar lo que nos es familiar, de soltar lo que nos ha dado algún tipo de estabilidad, de soltar lo conocido. Esta carta te hace el llamado a que abraces lo nuevo y abraces lo desconocido dentro de un estado de quietud. Ya la siguiente carta, que es la carta de la parte de abajo, es la carta que nos indica lo que se necesita para llegar a una comprensión del tema o a una solución del tema central. Entonces, esta carta es bastante fuerte, es bastante cuestionante. Es el 10 de bastos y el mazo de bastos es el mazo que representa la intuición pura, reflejada en nuestra capacidad creativa, en nuestro fuego creativo. Entonces, lo que indica esta carta es que de pronto estás siguiendo algún tipo de patrón repetitivo de autosabotaje en el que buscas cargarte con una cantidad de compromisos
cargarte con una cantidad de responsabilidades, cargarte con, con una cantidad de tareas que en últimas lo que hacen es como sobresaturarte y terminas sintiéndote estresado, abrumado, oprimido. Y lo que te dice esta carta es que es un patrón en el que buscas reafirmarte, ¿sí? La necesidad de reafirmación es la necesidad de, de validar desde la afuera algo que yo quiero ser y como tenemos una necesidad tan apremiante de validar eso que queremos ser, entonces tratamos siempre de probarnos a nosotros mismos con de pronto retos muy grandes o de llenarnos de una cantidad de compromisos y de responsabilidades que lo que buscan es como darnos un tipo de validez, darnos un tipo de validación, decir sí me estoy esforzando, decir sí estoy trabajando duro, decir y reflejar en ese patrón del trabajo duro y del llenarte de cargas como una manera de validación que puede llegar a responder a la necesidad de llenar un vacío y cómo de pronto no hemos sabido llenar ese vacío desde adentro, entonces buscamos llenarlo desde afuera, pero ya en este caso con el 10 de bastos, o sea, es muy similar como a la manera como tratamos de llenarnos con el 7 de copas, que era como con distracciones, aquí nos estamos tratando de llenar es con responsabilidades, con cargas, con tareas, con compromisos. Y eso nos está saturando, eso nos está cansando, eso nos está oprimiendo, eso nos está poniendo como una olla a presión a punto de explotar. Entonces, esta carta te hace el llamado de que sueltes esa necesidad de validar, que sueltes esa necesidad de validarte con el esfuerzo duro, con la cantidad de tareas, como decir, bueno, yo sí estoy trabajando y me estoy ganando lo que me estoy ganando de experiencia y así es que vale la pena. O sea, tenemos que entender que esta sociedad tiene como una necesidad constante de que la gente se reafirme, se valide, porque si no se valida y si no se reafirma en algún tipo de rol, entonces no existe. Y si no existe, entonces quién es, y entonces si no sé quién soy, me da una incertidumbre terrible. Es no tenerle miedo a esa incertidumbre y no tratar de llenar esa incertidumbre con la carga de la fuera, porque en últimas todo se trata como en cómo nos sentimos desde adentro y cómo ese adentro puede encontrar expresión y puede encontrar plenitud sin necesidad de construir todos esos esfuerzos desde la afuera. Por ejemplo, cuando las personas tienen esta actitud de cargarse siempre y de tratar de solucionar todo ellas solas, son personas que no piden ayuda, son personas que no delegan, son personas que tienen una necesidad de controlar todo hasta el más mínimo aspecto, porque dentro de esa capacidad de controlar encuentran como algún tipo de estabilidad, sin darse cuenta de que de pronto eso está saturando otro tipo de energía que tiene tu ser que busca una expresión un poco más fluida. Entonces, si relacionamos esto con las cartas de apertura y con el resto de cartas, podemos ver que hay como un exceso de afuera, un exceso de identificación con el afuera y un exceso de hacerle caso a las múltiples demandas que te da el afuera para poder sentirte como un ser humano válido, como un ser humano que merece tener un lugar en la existencia. Y pues lo que te hace el llamado, como toda la mezcla de estas cartas, es a que vayas hacia tu interior, vayas hacia una quietud, vayas hacia una reflexión y trates de abrirte a ver qué nuevas posibilidades te da ese espíritu profundo. Todos tenemos el espíritu profundo ahí listo para comunicarse con nosotros. Y en diferentes situaciones de la vida se nos abre la oportunidad para comunicarnos con ese espíritu profundo. Y no es necesario que esas oportunidades de comunicarnos con el espíritu profundo nos lleguen a través de sacudones, como las cartas de apertura, como de quemar lo falso. O sea, si nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos,
podemos empezar a quemar lo falso con suavidad y con fluidez para que así no atraigamos como experiencias que nos den esos sacudones para luego terminar reflexionando sobre lo que somos, lo que queremos ser y buscando como una profundidad ya arrinconados por las circunstancias. Entonces, pues este solsticio te hace ese llamado de que vayas a tu interior y de que empieces a mirar qué partes de la afuera puedes empezar a transformar para que ese interior cada vez se pueda expresar más y para que esa expresión de ese interior pueda conectarte con algo más significativo y más profundo y así encontrar, digamos, una plenitud mayor en tu experiencia humana en este plano. Ya la última carta que nos sale en esta lectura de 5 cartas, que es la carta que representa como el cierre, la comprensión del tema, es una carta muy bonita. Te salió el 3 de copas. El 3 de copas es la carta de la celebración pura, de la dicha pura, de la relajación, del gozo por el placer mismo del disfrute. Y es una carta que, ya atándola como al resto de cartas, lo que te hace el llamado es a que trates como de relajar tu propio ser, que dejes de tomarte tan en serio tu propio yo, que dejes de tomarte tan en serio tu propia vida y que metas el componente del disfrute como un valor a, a- a tener dentro de tu experiencia de vida y cómo ese disfrute te puede ayudar como a mantener una vibración alta. Y al mantener una vibración alta vas a atraer experiencias más agradables para ti. Es como si te hiciera el llamado a que te relajes un poco dentro de todas las cargas que te has puesto, dentro de todas las cosas de la afuera que de pronto te han estado como cuestionando y, e incluso también para que te relajes en tu propia visión de ti mismo, en tu propia visión de tu interior, a que tomes como con la fluidez del gozo, ¿sí? De las experiencias que te llegan. Esa carta del 3 de copas, al ser del mazo de copas de las emociones, nos da una clave bien importante porque toda experiencia tiene 2 lados, ¿sí? Podemos ver lo que nos quita, podemos ver lo que nos da, podemos tomarla con rigidez y al tomarla con rigidez entonces nos carga más, o podemos tomarla con fluidez y al tomarla con fluidez nos genera una experiencia más suave y más plena. Entonces esta carta del 3 de copas te hace el llamado a que aprendas a disfrutar, aprendas a darte gozo por el mero hecho de gozar. O sea, a veces nosotros estamos como tan adoctrinados a un molde de vida que incluso destinamos una fecha para vacaciones, destinamos unas fechas especiales para celebrar, destinamos, o sea, ponemos todo como en una agenda, así, el cumpleaños, la Navidad, las vacaciones, el Día de los Niños, y a veces llegan esos días y no estamos como en la mejor vibra o a veces se nos dañan nuestros planes y ya simplemente hasta ahí llegó nuestra alegría. ¿Por qué? Porque empezamos a atar nuestro disfrute a la afuera y como ya te venía diciendo, el afuera es impermanente, el afuera todo el tiempo te puede estar ofreciendo no necesariamente lo que tú esperas. Entonces esta carta te hace el llamado es a que desapegues tu capacidad de disfrute y tu capacidad de gozar de todas esas expectativas y de todas esas moldes que nos ponemos y que simplemente goces con lo que te llega, goces con soltura, con fluidez. Recuerdo mucho en un libro en el que hablaban como los patos se zambullen en el agua por el mero placer de sentir el agua. No necesariamente ellos tienen que estar nadando todo el tiempo y simplemente lo escogen porque les gusta. Entonces es como empezar a ver todas esas referencias de lo que es el disfrute por el mero hecho de darnos un momento bello, de darnos un momento cálido, de darnos un momento bonito
y no un disfrute, digamos, confeccionado según los moldes de la sociedad. Eso me recuerda mucho también la energía de los niños. Los niños eh, se ríen con espontaneidad. Si llueve, salen a mojarse. Si se embarran, no les importa. Si se ensucian y antes disfrutan. Entonces es como volver a despertar ese niño que toma la vida con asombro, que toma la vida con alegría y que entendamos que nuestra capacidad de fluidez y de soltar la rigidez de la fuera proviene de nosotros mismos, proviene del cómo estamos hechos y de qué partes de nuestra personalidad fortalecemos y qué parte de nuestra personalidad eh, ignoramos. Y si ya lo relacionamos con las cartas de apertura del catalizador del cambio, entonces recuerda cuando te llegue ese momento de cambio, recuerda cuando te llegue ese momento de una nueva visión, de saber que es para tu mayor propósito, para tu mayor bien, y de fluir con eso, de fluir y de disfrutarlo. Digamos, esta vida es solo una, independientemente de si somos un espíritu eterno, esta versión de lo que somos es única y como tal debemos honrarla y como tal debemos sacar el mayor aprendizaje de cada situación a la que nos acercamos. Y no es como caer tampoco en la tiranía de la dicha, de que todo el tiempo tenemos que estar alegres y todo el tiempo tenemos que pensamiento positivo, porque cuando ya eso se lleva al extremo, ya nos empieza a encasillar en un molde. Y cualquier molde es lo contrario al crecimiento. ¿Sí? Cualquier molde en el que nos metamos es lo contrario a una expansión, es lo contrario a un crecimiento. ¿Sí? El crecimiento no tiene moldes, ¿sí? La expansión no tiene límites. Entonces, no limitemos ni siquiera nuestro cómo disfrutar, simplemente lo que llega, tomémoslo. Si nos llena, lo tomamos, si no nos llena, lo soltamos y tratemos como de fluir con esta energía que te trae este solsticio. Bueno, ya la última carta de la lectura, que es el punto ciego número 70, vacilante, es como la cereza de toda la situación, que puede llegar a darte como una luz hacia el por qué estás siendo vacilante, porque vas y vienes, ¿sí? Respecto a este llamado que te hace la carta del catalizador y la carta de revelar el misterio. Este punto ciego de ser vacilante es muy interesante porque denota una personalidad indecisa o una personalidad que no le gusta comprometerse con, con las cosas que se le presentan y, y que siempre trata como de tener un pie afuera y un pie adentro. Y al tener ese pie afuera y ese pie adentro, das una apariencia de no ser un ser sólido, de no ser un ser definido. Y eso empieza a generar como confusión a tu alrededor, desconfianza, porque los demás no pueden leer cómo acercarse a ti. Entonces, lo interesante de este punto ciego es que nos indica que esta actitud de ser vacilante puede tener una raíz en lo más profundo de nuestras experiencias de la niñez, en la que de pronto nos enfrentamos como a dos tipos de escenarios que nos dejaron, digamos, esa huella en la personalidad de ser indecisos, de ser vacilantes. Entonces, si ya relacionamos esta carta con toda la lectura, ¿sí? Tanto con las cartas de apertura como con las 5 cartas del tarot, si se te viene un cambio, si el universo te está llamando hacia una expansión y hacia un crecimiento, hacia una revelación de un misterio, y si, pues según lo del arcano mayor, al revés, el colgado al revés, y según las otras cartas, el 7 de copas y el 10 de bastos, según todas estas ires y venires, de pronto lo que indica es que estás vacilante en el no querer atender ese llamado, en el no querer atender a esa parte más profunda que tienes dentro de ti. Y pues precisamente tienes un pie afuera, un pie adentro, si quieres, pero no quieres, o si quieres, pero no sabes cómo, o si sabes cómo, pero no quieres hacer el esfuerzo, estás cómodo en tu zona de confort.
O sea, puede haber como muchos matices de esa actitud vacilante que no busca comprometerse, que no busca ser sólida, que es indefinida. Entonces, los escenarios de los que te hablaba al principio al explicar esta carta, los escenarios de la niñez que pudieron llegar a alimentar esa actitud que tienes vacilante, son escenarios que de pronto todos los hemos llegado a vivir de alguna u otra forma, en alguna u otra situación. Y es que son escenarios en los que hemos estado rodeados en nuestra crianza, crianza familiar o crianza del colegio o crianza simplemente del contexto que nos rodeó en nuestra niñez. Hemos estado como muy apegados al paradigma dual de bueno, malo, correcto, incorrecto, éxito, fracaso, y siempre se nos presionó desde muy pequeños o a ser buenos o a no ser malos o a siempre buscar el éxito o a tenerle miedo al fracaso. Y, y una cosa muy importante del crecimiento es precisamente que el crecimiento se encuentra mayor crecimiento en los fracasos que en los éxitos, porque los éxitos te dan como una cuna de satisfacción en el que no puedes ver todos tus matices. Pero cuando tú tienes un fracaso, ese fracaso te muestra algo de ti que no has visto y eso es una ganancia maravillosa. Poder ver algo de uno mismo que uno no ha visto, poderse conocer a uno en una situación de fracaso, es una enseñanza muy poderosa porque luego eso te va a servir para tomar mejores decisiones y que esas decisiones respondan a tu propia satisfacción, no necesariamente a la satisfacción de las demandas de la afuera. Entonces los escenarios de los que habla esta carta de la niñez es que de pronto tuviste una o muchas experiencias en las que sí mostraste una preferencia particular, sí mostraste una actitud sólida, sí mostraste como algún tipo de personalidad o de rasgo definido y eso te trajo consecuencias dolorosas, eso te trajo consecuencias negativas y empiezas a tener miedo a mostrarte definido, empiezas a tener miedo a tomar partido, empiezas a tener miedo a comprometerte, porque de pronto en la niñez te comprometiste, te mostraste algo de ti y simplemente recibiste un cuestionamiento y recibiste un cuestionamiento por el lado de eso es bueno, eso es malo, o eso no se hace, o eso no se dice. Sí, son cuestionamientos muy limitantes porque en la niñez e incluso en la adultez no debemos estar bajo ese paradigma porque es un paradigma muy limitado. O sea, el mundo tiene muchísimos matices en los que de todo se puede sacar algo bueno y de todo se puede sacar algo malo. Y ambas cosas, tanto lo bueno como lo malo, nos traen aprendizajes. Y si nos traen aprendizajes, entonces no es ningún tiempo perdido, no es ninguna energía perdida. Entonces, de pronto esa actitud vacilante que tienes ahorita tiene raíz en el miedo a comprometerte, tiene raíz en el miedo a mostrarte, y ese miedo a mostrarte tiene raíz en alguna experiencia de tu niñez en el que sí te mostraste y pon, recibiste algún regaño, recibiste de pronto algún aislamiento por parte de miembros de tu familia, o recibiste rechazo en el colegio, o sea, muchas experiencias en las que nos sentimos solos, nos sentimos vacíos, nos sentimos dolor y no queremos volver a vivirlas, entonces nos tenemos una actitud vacilante. Otro escenario es el escenario del malo porque haces y malo porque no haces. Y es un escenario en el que, sin importar lo que tú hayas hecho o lo que tú hayas dejado de hacer, siempre terminabas perdiendo. Entonces, eso te genera una actitud de impotencia, una actitud de, ¿para qué me esfuerzo si termino perdiendo? O una actitud de, eh, si no hago nada también termino perdiendo. O sea, eso tiene mucha relación con algo en psicología que se llama la indefensión aprendida. Y es cuando de pronto vivimos situaciones en nuestra niñez en las que hacíamos algo y recibíamos un refuerzo positivo, pero luego de otra persona hacíamos eso mismo y recibíamos un refuerzo negativo. O de pronto hacíamos eso mismo y no recibíamos ningún tipo de interacción. Entonces prácticamente ni siquiera sabíamos qué hacer porque a veces funcionaba, a veces no funcionaba y entonces eso nos genera como una indefensión, una actitud de para qué hago si no soy visto, si no soy bien recibido
o para qué dejo de hacer si no soy visto, si no soy bien recibido. Entonces, este punto ciego lo que te hace es un llamado a que lleves a la luz esas actitudes vacilantes y trates de encontrar en qué tuvieron raíz y perdones esas situaciones de las cuales proviene eso. Perdones a ese niño que de pronto no encontró lo que quería encontrar desde su niñez. Y si perdonas ese niño interno que alguna vez se equivocó y alguna vez recibió, digamos, sufrimiento por eso, ya puedes empezar a ser un adulto en el que puedes mostrarte más sólido, puedes mostrarte más comprometido y puedes ser sin depender de la aprobación de la afuera, de la aprobación de los demás, de la aprobación de una situación como tal. Entonces es una manera muy bacana de cerrar la lectura y como de atar todo este mensaje, ¿sí? De lo que te traen las cartas de apertura y las cartas del tarot y la carta del punto ciego. Y, y bueno, esa es la energía que te trae el solsticio para este mes, para los signos de agua. Entonces espero pues que les haya gustado y pues me emocioné mucho con esta lectura, se me quitó toda la indisposición que tenía y pues bueno, aquí estamos contentos con todo este tema del tarot, dando pues el aprendizaje que estoy teniendo pues con esta herramienta, pues ya dándosela a ustedes. Y pues agradezco mucho que me dediquen parte de su tiempo y que espero pues que las cartas pues hayan logrado darle luz a algún tipo de situación que estén viviendo.